Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Hoy nos vamos a adentrar en el infierno de Dante Alighieri. Un viaje fascinante a través de los círculos del inframundo, Exacto, Dante nos guía por un recorrido que no solo es una obra maestra de la literatura, sino también un reflejo de la época en la que vivió. la Florencia del siglo IV, llena de agitación política y social. Así es. Siendo florentino de nacimiento, Dante vivió en una época en la que las luchas entre güelfos y gibelinos. Dos facciones que se disputaban el poder en Italia estaban en su apogeo. ¿Cómo influyeron estas tensiones en la creación del infierno? Es una pregunta clave. Dante, un güelfo blanco, fue exiliado de Florencia por sus ideas políticas. Sí. Esa experiencia de traición y destierro impregna su obra. El infierno se convierte en un espacio donde castiga a sus enemigos políticos, Interesante. ubicándolos en los círculos que corresponden a sus pecados. Es interesante cómo la experiencia personal de Dante se entrelaza con la estructura aleórica del infierno 9 círculos, cada uno representando un pecado capital. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esta estructura? Claro, la estructura del infierno es una representación de la visión moral de Dante, fuertemente influenciada por la teología medieval. Cada círculo está cuidadosamente diseñado para reflejar la gravedad del pecado. Y el castigo se ajusta a la falta cometida. ¿Le veo? Por ejemplo, en el sexto círculo encontramos a los herejes castigados en tumbas ardientes, simbolizando la separación eterna de Dios. En el infierno no solo encontramos una representación abstracta de los pecados, sino que Dante también nos presenta personajes concretos que sufran las consecuencias de sus actos. Claro. Háblanos de algunos de estos encuentros memorables. Dante se encuentra con figuras mitológicas, como las furias en el canto 9, que custodian la ciudad de Dite con su furia implacable, encarnando la venganza y el deseo de castigo. Su descripción es realmente escalofriante. Con sus serpientes por cabellos y su sed de sangre. Precisamente, Dante utiliza imágenes vívidas y grotescas para impactar al lector, generando repulsión hacia el pecado y sus consecuencias. Y no podemos olvidar a Cerbero el perro de 3 cabezas que custodia la entrada al infierno en el canto 24. Siempre hambriento, devorando a los condenados. Es una imagen que se queda grabada en la mente. ¿Qué pecado representa este guardián infernal? Cerbero simboliza la gula, el pecado castigado en el tercer círculo del infierno. Su naturaleza insaciable refleja la falta de control y la obsesión por los placeres materiales, un tema que Dante explora con maestría. Y Dante no solo se inspira en las mitologías, sino que también incorpora personajes históricos a su obra. En el canto 26, por ejemplo, se encuentra con Ulises, un héroe griego. Ajá. Es curioso que un personaje de tal renombre se encuentre en el infierno. La presencia de Ulises en el infierno nos revela la visión moral de Dante, que trasciende la fama y el heroísmo terrenal. Ulises, famoso por su astucia, es castigado por el engaño del caballo de Troya, demostrando que la inteligencia sin moralidad puede llevar a la perdición. Es decir, Dante nos advierte que incluso los héroes pueden caer en la tentación y ser condenados por sus actos. Y si hablamos de personajes impactantes, no podemos olvidar la descripción de Satanás en el canto 34. Un gigante de 3 caras congelado en el centro del infierno. Es una imagen que sin duda deja una huella imborrable en el lector. Claro. Y esa imagen está cargada de simbolismo. Sus 3 caras representan la traición a las 3 figuras de autoridad: Dios, el imperio y la iglesia. Interesante. Su inmovilidad, por otro lado, simboliza la impotencia del mal ante la omnipotencia divina. Es fascinante cómo Dante entrelaza la descripción física de Satanás con un profundo significado teológico. Precisamente, Dante utiliza su maestría del lenguaje para crear imágenes poderosas, que transmiten ideas complejas de una manera accesible. Su elección de escribir en italiano vulgar en lugar del latín que se usaba en las obras literarias de la época también contribuyó a la popularización de su obra. Es cierto, Dante fue un pionero en el uso del italiano vernacular, lo que permitió que su obra llegara a un público más amplio. Exactamente. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo su lenguaje logra crear imágenes impactantes? Claro, en el canto 9, cuando describe a las furias, dice: ceñidas de hidras verdosas y tenía por cabellos pequeñas serpientes y cerastas. Esta imagen grotesca, con su crudeza y detalle, impacta a nivel visceral. Y refuerza la idea de la monstruosidad del pecado. Es un lenguaje que no solo describe, sino que también evoca emociones y sensaciones. Exacto. Y a pesar de haber sido escrita hace siglos, la Divina Comedia y en particular el infierno siguen impactando a lectores de todo el mundo. ¿A qué crees que se debe esta vigencia? La Divina Comedia y en especial el infierno resuenan con los lectores contemporáneos porque exploran temas universales: ¿El bien y el mal? la justicia, el pecado y la redención. Son cuestiones que nos confrontan como individuos y como sociedad.
sin importar la época. Y hablando de la sociedad, Dante vivió en un mundo donde la corrupción política y la ambición desmedida eran moneda corriente. Podríamos decir que el infierno es una crítica a los vicios de su tiempo. Sin duda, el infierno es un reflejo de la realidad social y política del siglo IV. Una crítica mordaz a la corrupción que corroía Florencia y a la ambición desmedida de muchos líderes. Muchos de los castigos que Dante describe parecen reflejar esa crítica social. En el canto 25, por ejemplo, encontramos a los avaros y a los pródigos condenados a empujar eternamente enormes pesos. Es esta una alegoría de la obsesión por el dinero que Dante observaba en su época. Exacto. La imagen de los avaros y los pródigos condenados a un esfuerzo inútil y agotador. Es una poderosa metáfora de la carga que llevamos cuando nos dejamos dominar por la codicia y la búsqueda incesante de riquezas materiales. Dante nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas y a no dejarnos esclavizar por la ambición material. Y Dante no solo utiliza imágenes visuales impactantes, sino que también juega con los sonidos para crear una atmósfera opresiva. Recuerdo la descripción del canto 24, donde el rugido de Cerbero se mezcla con los lamentos de los condenados. Es cierto, Dante apela a todos los sentidos para sumergirnos en la atmósfera infernal. Los sonidos, los olores, las texturas, todo contribuye a crear una experiencia sensorial que nos hace sentir el horror y el sufrimiento de los condenados. Hablando de olores, ¿qué me dices de la descripción de Mahoma en el canto 28? Dante lo representa con el cuerpo abierto, un castigo por haber dividido a la iglesia. Esa imagen, por cruda que sea, refleja el fervor religioso de Dante y su profunda convicción en la unidad de la iglesia. Es importante recordar el contexto histórico. La Iglesia Católica era una institución central en la vida medieval, y la herejía era vista como una amenaza grave. Y Dante no solo critica figuras externas a la iglesia, sino que también señala la corrupción interna. En el canto 19, por ejemplo, condena a los papas avaros, arrojándolos a un pozo lleno de oro fundido. Así es, Dante era un crítico implacable de la hipocresía y la corrupción dentro de la Iglesia. No temía desafiar a las autoridades, incluso a riesgo de ser censurado. Su valentía intelectual es admirable, y es una de las razones por las que su obra sigue siendo tan relevante en la actualidad. Esa valentía se hace patente desde el inicio del infierno, cuando Dante se ve amenazado por una pantera, una leona y una loba. ¿Qué representan estos animales? Estos animales simbolizan las tentaciones que apartan al ante del camino recto, la lujuria, la soberbia y la avaricia. Respectivamente, Virgilio, símbolo de la razón y la sabiduría, lo salva y lo guía, mostrándonos la importancia de seguir el camino de la virtud para evitar caer en la tentación. Es interesante cómo Dante utiliza la alegoría para representar conceptos abstractos como los vicios y las virtudes. Y hablando del recorrido por el infierno, llama la atención que cada círculo sea más terrible que el anterior. ¿Qué significado tiene esta estructura descendente? La estructura descendente del infierno refleja la idea de que el pecado nos arrastra cada vez más hacia la oscuridad, alejándonos de la luz divina. El último círculo, donde Satanás está congelado, representa el mal absoluto, la negación total de Dios. Es un final escalofriante, pero a la vez esperanzador, porque nos recuerda que incluso en la más profunda oscuridad, la luz divina sigue presente. Exacto. El infierno es una obra compleja, que nos confronta con la crudeza del mal, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y a buscar a redención. Y Dante, después de recorrer el infierno, asciende al purgatorio y finalmente al paraíso. Es un mensaje optimista que nos recuerda que la esperanza siempre existe incluso en medio de la oscuridad. Así es. La Divina Comedia no es solo un viaje por el infierno, sino también un viaje hacia nuestro propio interior. Nos invita a confrontar nuestros demonios, a reconocer nuestros errores y a aspirar a una vida mejor. A pesar de la complejidad de la obra, Dante logra que conectemos con sus personajes a nivel emocional. Incluso los personajes más terribles tienen miedos, deseos, frustraciones. Son humanos. ¿Es cierto? Dante nos muestra la humanidad incluso en los personajes más monstruosos. ¿Recuerda a Francesca de Rimini condenada en el círculo de los lujuriosos? Su historia de amor prohibido y su trágico final nos conmueven. Nos hacen reflexionar sobre la fragilidad humana y las consecuencias de nuestras pasiones. Francesca, a pesar de estar condenada, nos despierta compasión. Nos hace cuestionar la rigidez de la moral. Y hablando de personajes femeninos, ¿qué me dices de la figura de Beatriz? Ella es la guía de Dante en el paraíso. Beatriz es un personaje fundamental en la Divina Comedia. Representa la gracia divina, la luz que ilumina el camino de Dante hacia la salvación. Es una figura inspiradora, que simboliza la esperanza y la posibilidad de alcanzar la perfección espiritual. Beatriz va más allá del simple amor romántico. Representa la aspiración a la belleza, a la sabiduría, a la unión con lo divino. Sin duda, Beatriz es una de las figuras femeninas más memorables de la literatura universal, un símbolo de la fuerza transformadora del amor y la fe. Y aunque el infierno es una obra oscura, está llena de momentos de belleza, de reflexiones profundas, de imágenes que nos dejan sin aliento.
Es una obra maestra que nos invita a explorar las profundidades de la naturaleza humana, a reflexionar sobre el bien y el mal y a buscar la luz en medio de la oscuridad. Es un viaje que vale la pena emprender. Un desafío intelectual y emocional que nos enriquece como lectores. Y si hablamos de desafíos, ¿qué me dices del lenguaje de Dante? Su italiano arcaico puede ser un obstáculo para los lectores modernos. Es cierto que el italiano de Dante puede resultar complejo para el lector actual, pero bueno, existen excelentes traducciones y ediciones comentadas que facilitan la comprensión. Les recomiendo buscar una edición que incluya notas y explicaciones sobre el contexto histórico, los personajes y las referencias mitológicas y teológicas. Una buena guía puede marcar la diferencia a la hora de adentrarse en el mundo de Dante. Y no hay que desanimarse si al principio cuesta entender algunos pasajes. La Divina Comedia es una obra que se disfruta con paciencia y decisión, con ganas de descubrir. Y no olvidemos que no estamos solos en este viaje. Existen comunidades de lectores, foros en línea, incluso grupos de estudio dedicados a la Divina Comedia. Compartir la experiencia de lectura con otros puede enriquecer nuestra comprensión y despertar nuevas perspectivas. Es una obra que se disfruta aún más cuando se comparte y se debate con otros lectores. Si quieren profundizar en el contexto histórico, les recomiendo investigar sobre la Florencia del siglo III. Sin duda, comprender la época de Dante es fundamental para apreciar su obra. La Florencia del siglo III era una ciudad vibrante, marcada por las luchas entre güelfos y gibelinos. La corrupción política y una intensa efervescencia cultural. Dante fue un producto de su tiempo, y su obra refleja las tensiones y contradicciones de esa época. Y a la vez, la Divina Comedia trasciende su contexto histórico y nos habla de temas universales que siguen vigentes en la actualidad. Exacto. El poder, la ambición, la justicia, el amor, la culpa, la redención. Son temas que nos interpelan como seres humanos sin importar la época en la que vivamos. Es un clásico que nunca pasa de moda. Una lectura que nos desafía, nos conmueve y nos transforma. Ellos se queden solo con el infierno, el purgatorio, y el paraíso les esperan con nuevas aventuras, reflexiones profundas e imágenes que les dejarán sin aliento. Dante es un guía excepcional, un maestro que nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos y a buscar la luz incluso en medio de la oscuridad. Y con esa invitación a seguir explorando el mundo de Dante, llegamos al final de nuestra inmersión en el infierno. Esperamos que les haya gustado este viaje y que les anime a seguir descubriendo la riqueza y la profundidad de la literatura. No olviden dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas inversiones literarias. Hasta pronto.